asiento y conversación gratis. Es La Entrevista en Corresponsales. Faltan 29 minutos para las 7 de la tarde y vamos a conversar de lo que está pasando en Chile, de lo que ocurrió hoy día en la ENADE, lo que puede ocurrir de aquí a la elección que se nos avecina, con un ex ministro, académico, ex director de TVN y una simpatía andante. Vamos a hablar con Francisco Vidal. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes, ciudadanos. Aló, profe, ¿cómo le va? Muy bien. Acá Franzani con Parini. Franzani con Parini. Sí, Gran desconocido. Muy bien. Oiga, Oiga, profe. La vendetta viene si te portas mal. Sí, claro. Oiga, profe, quiero partir por la contingencia porque usted declaró, digo profe porque fue mi profe en la universidad, siempre perfecto. yo hablo así con Pancho Vidal. Usted declaró que el Exacto. gatillante de su salida de TVN fue una columna firmada justamente por Cristian Valenzuela. Y hoy, otra columna del principal asesor de José Antonio Kast desata pasiones en todo el arco político. Quiero saber su opinión respecto de la acusación de parásitos del Estado y las explicaciones de hoy que vienen un poco como a ponerle paño frío a la discusión. Ante tu primera pregunta, es que efectivamente, lo digo cortito, el Cristian Valenzuela, un domingo, escribió una columna que se tituló "Nos quieren robar la elección". ¿Y quiénes eran los ladrones? 3 personas. El presidente de la República, la ministra Vallejo y yo. ¿Y cómo yo robaba la elección? Bueno, con mis cómplices, los periodistas de TVN. Eso para mí fue intolerable. Y en consecuencia, ¿sabes qué más? Hasta aquí no más llego, porque están usando esta falacia de que TVN, a través del noticiero, los entrevistas, etcétera, estaba robándose la elección. Así que me fui nomás, punto. Y se acabó el argumento, porque argumento que además siempre fue falso, pero para no darle argumento alguno. Y con respecto a lo de los parásitos, me parece un despropósito, pero yo creo que hay que entender, para nuestros auditores, que lo que está ocurriendo en las candidaturas de derecha es porque como no tuvieron primaria, dado que los republicanos se negaron a la primaria que sí quería Chile Vamos, han transformado la primera vuelta en los hechos en una primaria. Ya. Y, por otra parte, y siendo bien riguroso, como los números dan una posibilidad de que el próximo gobierno sea de derecha, la adrenalina se desata porque quien gana la primera vuelta tiene una alta posibilidad de llegar a la moneda. Entonces las pasiones se desatan, ¿no? Ya, y la pasión lleva a esto. Pero yendo al fondo de la crítica de Valenzuela, porque después fue como morigerado esto por el propio candidato que dijo, hay parásito, el que se pone nervioso es porque le dolió y qué sé yo. El candidato dijo algo peor. Dijo yo habría sido más duro. Exactamente, que va a fusilar a los parásitos, no tengo idea que es más duro. Pero al fondo de esta crítica, durante los sucesivos gobiernos de derecha, izquierda, se puede considerar de que algunos de los que llegan a los gobiernos son gente que no tiene las condiciones y que más bien parasitan de la administración pública, aunque sean una minoría, pero ¿existen esos parásitos o no existen? Bueno, pero existen en la radio C13, en el canal 13, Nos cachó al vuelo. en TVN, en LAN Chile, en todas partes. Ya. No son arcángeles los seres humanos, no somos arcángeles. Lo que pasa es que la crítica ahí es brutal porque, a ver, más allá de la competencia en las derechas que está desatada, hay una aversión hacia el Estado. Y además se miente descaradamente, porque nuestros auditores me han escuchado en los últimos meses, los 100.000 empleos de Boric. Sí. ¿Tú sabes quién finalmente dijo la verdad? Porque no le creyeron a la directora de presupuesto, no le creyeron a Marcel, no le creyeron a Grau, pero resulta que fueron dos personas que yo los felicito por su honestidad intelectual. El ex director de presupuesto de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, dijo, ¿saben qué más? No son 100.000. Los que ha creado Boris literalmente son 7.400. Y después salió Obas y otros compadres de Evópoli que funcionan en una fundación que se llama Horizontal, que dijo lo mismo. Yeah. Aún más,
Los empleos creados durante el gobierno de Bachelet 2 y Piñera 2 son más que los ha creado Boric en el sector público. Aclaremos que son empleos públicos. Estamos hablando de empleos públicos. Sí. Exactamente. Ahora, ninguna de esas aclaraciones Además, convencen al candidato republicano, y es allí donde en el fondo hay como una especie de teflón respecto de los argumentos, y la posición sigue siendo siempre la misma. No, claro, porque el candidato Kast lo que hace ahí es tratar de enganchar con una parte de la ciudadanía que está molesta por las listas de espera, porque la tratan mal, porque la atienden mal. Bueno, y el objetivo de que en la misma radio de usted hace algunos días atrás, el presidente de los republicanos, Esquella, dijo, bueno, que la fórmula para ahorrarse $6.000 millones, la mitad era echar a 100.000 funcionarios públicos. Ya. Tal cual. Entonces, ahora, tú sabes que Pinochet, pues, echó a 150.000. 150.000. Eso dio origen a la ley de exonerados 1, 2 y 3. Claro, o sea estamos por ahí, ¿eh? Estamos volviendo a ese momento. Ahora, pero para entender, Pancho Vidal lo que dice que es imposible esa cifra. ¿Son cifras que no cuadran por ningún lado? ¿Es eso? No cuadran por ningún lado y la mejor demostración, bueno, aparte que yo le creo a Marcela, a la Javiera Martínez, bueno, pero la mejor demostración es que ni más ni menos que el director de presupuesto de Piñera, que sabe estas cosas al detalle, pues, ¿no? Además, es profesor de la Universidad de los Andes. Bueno, él dice, ¿saben qué más? Son 7.400, no 100.000. ¿Y de dónde salen los 100.000? Muy simple, pues. 60.000 de esos 100.000 han sido creados en los municipios. El municipio, claro, que ese es un trabajo público también, pero claro, son distintas cosas. Ahora, me imagino que lo que Ignacio trataba de también incluir es este anuncio que no ha sido explicitado, porque dice el candidato Kast de que si lo explicita le van a cambiar la ley de presupuesto y se lo van a arruinar. Lo de los 6.000 millones de dólares. Que podría ahorrar 6.000 millones. Eso también tú piensas que es absolutamente imposible, porque Rolf Lüder, por ejemplo, un economista de mucha trayectoria, claro, dijo que sí vi ministro de Hacienda y Economía de Pinochet. Él dijo que era posible hacer un... no, claro, obviamente, si todo es posible, en la medida que tú esquigas a 100.000 personas, dejes de pagar la PGU, él le reduzca los sueldos a los profesores, a los médicos, despide a la mitad de los conscriptos, obviamente que es posible. Pero es posible en un pizarrón, Pancho Vidal, quiero llevarle a algo que mencionaba hace algún minuto interesante, esta idea de que la derecha, al no tener primaria, convierte esta primera vuelta en una primaria encubierta, ¿no? Porque después de varias semanas de beligerancia, hoy Evelyn Matei perdonó, literalmente lo dijo, ocupó la palabra, perdonó a José Antonio Kast por el tema de los bots, el hate en las redes, la fake news sobre su salud mental. ¿Comienza a partir de hoy el romance entre Chile Vamos y el candidato republicano? No sé si da para romance, pero por lo menos Tinder, Flirteo. Tinder, algo más. Lo que pasa, mira, cualquiera que sea el candidato de la derecha que pase a segunda vuelta, porque lo que es inobjetable hasta hoy, faltan 3 semanas, es que los que pasan a la segunda vuelta hoy son Yanez Jara y José Antonio Kast. Pero supongamos que se da una vuelta en el aire y pasa Evelyn Matei. Evelyn Matei, José Antonio Kast o Kaiser necesitan de las huestes de los derrotados de la derecha para competirle a Jara en la segunda vuelta. Pueden decirse lo que ustedes quieran, pero al final la masa va detrás de la campanilla del toro adelante. Claro. Mira, la evidencia es evidente. Mira, la vez anterior, José Antonio Kast fue primero en la primera vuelta con el 28% de los votos. Y llegó al 44%. Bueno, ¿quién le puso la diferencia? La UDI, RN, Evópoli, incluso Evópoli, que son muy liberales, pero marchando detrás de Kast con Radesky la marcha. Evidente. Yeah. O sea, pensar de que la derecha electoral y política no va a seguir
al candidato que pase a segunda vuelta es una ilusión, un sueño erótico, ¿no? Ya, entonces por eso tendrían que empezar a mirarse. Vámonos a la No, otra. pero fíjate que hay dos gestos. Yo no sabía lo de la Evelyn Matei, que hoy día estaba perdonando, pero fíjate que Kast En hace nada como fue esto. algunos días en una concentración en Arica con su adherente, antes de empezar el discurso le pidió a sus adherentes que aplaudieran a Evelyn Matei, a Kaiser y a Marisi. Ya. ¿Qué tal? Está empezando a ocurrir entonces eso. Vamos a Yanel Jara, ¿cómo analizas tú este cambio de vocerías que se anunció hace poquito? ¿No estaba funcionando? ¿Hay que ponerle más color? ¿Qué pasó? Mira, lo que sucede, yo tengo algún carrete en esto, lo que sucede es que si tienes demasiadas vocerías, en este caso eran 5, que son demandados permanentemente por los medios, poner de acuerdo en disciplina 5, en los matices, es más complejo. Eso por una parte. Y quedó reducido a 2, a Lagos Bebe y a la senadora Sepúlveda. Pero por sobre todo pienso yo que lo hicieron bien para que la candidata sea el rostro de las vocerías. Bueno, eso dicen, que ella va a ser su principal vocera finalmente. Obvio. Y en subsidio, en paralelo, Lagos Weber y la senadora Sepúlveda. Ya. Pero fíjate los otros candidatos. Kaiser es el protagonista, Kass es el protagonista, la Evelyn el protagonista, con algo. Y recuerda que la Evelyn llegó a tener 11 voceros. ¿Te acuerdan? Sí. 11. Era un equipo de fútbol. ¿Estamos? 11. Y no resulta porque, fíjate que una de las voceras en ese minuto de Matei, la senadora, no sé si era Gatica o la Paulina Núñez, dijo así al pasar, nosotros tenemos que capturar el voto de la centro izquierda. Entonces, que la escoba, pues. Sí. Porque la UDI dijo, pero ¿cómo el voto de la centro izquierda? Porque es muy difícil, aunque sean disciplinados, que tú tengas coordinar hacia la opinión pública a 11 seres humanos. En este caso había que coordinar a 5 seres humanos y submarineas a la relevante, que es la candidata. Claro. Ahora, ¿cómo analizas tú el rol que ha jugado el presidente Boric en la campaña? Que ha jugado un rol, ¿no? Porque ha emplazado, incluso en cadena nacional, al candidato de la derecha. Lo han acusado de ser su principal vocero. ¿Qué opinas? Claro, ¿Cómo analiza eso? Lo que pasa es que la historia de Chile está llena de hipocresía, porque en los países normales, el presidente en ejercicio o el primer ministro, en los casos de las repúblicas o monarquías parlamentarias, son un activo en función de, comillas, su heredero político. Ahora, en Chile hay una tradición de que el presidente tiene que hacer el esfuerzo de no pronunciarse, aunque todo el mundo sabe Claro. que durmiendo Boris va a votar por Yanel Jara, en forma así como sonámbulo. Todo el mundo sabe eso. Entonces, claro, ahora, en el caso particular de la crítica, yo la encuentro completamente razonable lo que hizo el presidente. El presidente está presentando el presupuesto de la nación. Y un candidato ha dicho públicamente que eso que presenta el presupuesto le va a quitar el 7%. ¿Cómo no se va a pronunciar algo sobre eso? ¿Cómo va a pasar piola? Ahora, pero en el apartado electoral se indica y se ha repetido mucho este concepto de que al levantar a uno de los candidatos en cadena nacional, pone al candidato Kast en una posición de privilegio versus el resto. O sea, es el presidente versus su principal opositor. Aunque sea una crítica. Claro, lo que sucede es que ahí, yo no me puedo meter en la cabeza el presidente, pero la idea es la siguiente. Yo creo que así como van las cosas. O sea, conceptualmente entiendo lo que nos plantea Pancho Vidal. O sea, hay una explicación de por qué lo hizo. Ahora, claro, si lo que hizo el presidente fue un error o no, es lo que es interesante tener la posición. Claro, ahí diría un ciútico, hay una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque lo que pasa es, lo voy a mirar como me gusta a mí, así de lo que yo he pensado. En una segunda vuelta, entre Jara y Matei, se diluye más el contraste. Mientras que en una segunda vuelta, entre Jara y Kast, el contraste es evidente. En materia de propuesta, sí, en materia de programa. Y para Jara, ¿cuál sería entonces más competitivo? ¿Matei? No, pues. ¿No? Kast. Ya. No, mira, te voy a poner un ejemplo concreto. La senadora Rincón
ha dicho públicamente que ella no va a votar por Kast si este pasa a segunda vuelta. Ah, perfecto. Ahora, si pasara Matei, la senadora Rincón es un voto más para Matei. Si pasara Kast, la senadora Rincón es un voto menos para Matei. Ya. Perdón, para Jara. ¡Ay! Ya, entonces. Un lapsus estilo Jara Sí. a nuestro invitado. No, parece que me levanté muy temprano. Se repetiría lo de la elección anterior en que Kast entonces no logró llegar a la mayoría. Claro. Claro, no logró, pero yo creo que también Kast ha aprendido. La vez anterior, en su primera vuelta, tenía un planteamiento de carácter cultural y valórico a la derecha del Opus Dei. Ya. A la derecha de los legionarios, porque acuérdate que planteó su programa por escrito, ¿no? Que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer, que iba a eliminar el Instituto de Derechos Humanos, que si de él dependiera derogada el aborto terapéutico en 3 causales, porque Kast, todo su pensamiento es completamente legítimo, pero está en la antípoda de otro mundo. Si de él dependiera, bueno, no hay ley de divorcio, no hay ley de filiación, no hay matrimonio civil, no hay unión, no hay acuerdo de unión civil, no hay aborto terapéutico en 3 causales, y para que te cuento de la eutanasia. Ya, pero aprendió que eso no da voto. Aprendió para ver los números, porque Boric arrasó en mujeres, arrasó. Entonces, y en jóvenes. Ahora, por eso fíjate que hoy día él dice, cuando le preguntan eso, le dice al periodista, usted sabe lo que yo pienso, pero ahora nos vamos a abocar a seguridad y a economía. Perfecto. Claro, hay una omisión que electoralmente es muy táctica. Claro, es táctica. Claro. Exactamente. Ahora, en una campaña, me imagino que yo en la segunda vuelta, si Kast pasa, hay que preguntarle, oiga, ¿usted cambió de opinión? Claro. O lo tiene sumergido esa parte. Que es parecido al conflicto que tiene la propia Yanez Jara, ¿sí? ¿Hasta qué punto los grandes como lineamientos del Partido Comunista siguen siendo parte de ella y cuál entonces me prefiere no mencionarlo siquiera? Pero hay una diferencia, fíjate. La candidata Jara ha ido rompiendo con el Partido Comunista. Ya. Te voy a poner un ejemplo concreto en las últimas 48 horas. Que la candidata Jara haya felicitado a Corina Machado es una diferencia sustantiva con respecto al planteamiento de Lautaro Carmona. Cosa que el propio presidente no hizo. Por ejemplo, fíjate. Yo creo que Jara ya se envolvió en la bandera, por así decirlo, de que es la candidata de la socialdemocracia, de la izquierda y de la centroizquierda. Ya, o sea, está entretenido lo que está por venir, Pancho. Pancho, lo último. No, olvídate, lo más importante para nuestros auditores, que es mi obsesión de profe. Ya. Una democracia exige elecciones libres, las tenemos, secretas, las tenemos, pero donde hay más debilidad es que tiene que ser informada. Y ahí sí que hay debilidad porque se dice cualquier cosa. Se dice cualquier cosa. Fíjate que, último ejemplo. La idea de Kast y Kaiser es detener a todos los migrantes ilegales en algún lugar de Chile. Bueno, los cálculos sostienen que más o menos los migrantes ilegales son 300.000. Dime, ¿cómo puedes tú... ¿Qué construcción? ¿Dónde? O sea, ¿quién los cuida? ¿Quién los alimenta? Entonces, fíjate, salen frases, pero, ¿quién digo? Frases e ideas que no tienen viabilidad alguna. Sí. El tema de los 6.000 millones de dólares, pero mira, si basta escuchar a Ignacio Briones, a los economistas, incluso los neoliberales, que te dicen eso es imposible. Es imposible, entre otras cosas, porque más del 80% del presupuesto del próximo año, y es masa, está amarrado a leyes. Y en consecuencia, si alguien quiere bajar esos presupuestos, tiene que ir al Parlamento. Al Parlamento, claro. Bueno, ahí hay otra, deberíamos dejar una segunda parte de entrevista con Pancho Vidal para hablar de esa elección, la elección parlamentaria, que también va a estar muy entretenida. Así que... a mí, mira, me encantaría además decirle a los auditores que el principal problema que tiene Chile, y nadie lo habla, es nuestro sistema político. Perfecto. Y su representación parlamentaria. Te voy a decir algo para terminar. Gane Kast, gane Kaiser,
gane Jara o gana Matei, la posibilidad de gobernar razonablemente es cada día más difícil. Más baja, claro. Ya, vamos a tener que conversar de nuevo. Francisco Vidal, muchas gracias por conversar No, con que nosotros. esté muy bien, ciudadano. Chao. Saludos a los auditores.